Mi nombre es Jorge Ortega, soy neumólogo internista, estoy en el servicio de neumología de la Clínica del Rosario sede El Tesoro. Hoy vamos a hablar de EPOC y primero explicaremos de qué se trata la EPOC. El EPOC es una sigla que mezcla dos enfermedades producidas por el cigarrillo, que son el enfisema y la bronquitis crónica. El término EPOC es porque el cigarrillo no es capaz de producir enfermedad solo en el pulmón o solo en los bronquios, y por ello se determina como única entidad llamarla EPOC. Hay algunos pacientes en que el efecto del cigarrillo es más en el pulmón y es lo que conocemos como enfisema, y hay pacientes que el cigarrillo causa más enfermedad bronquial, que es la bronquitis crónica. Pero al ser las dos entidades causadas por el cigarrillo, el término EPOC involucra a estas mismas enfermedades. Es importante entender esto porque eso determina los estudios diagnósticos y también el tratamiento, en la medida en que podamos resolver cuál de las dos enfermedades está predominando. Como establecemos el diagnóstico de EPOC. El diagnóstico de EPOC requiere algunas ayudas del laboratorio pulmonar, especialmente la espirometría y la difusión de monóxido de carbono. Con ellas podemos determinar qué tanto es el compromiso bronquial y qué tanto es el compromiso en el tejido pulmonar. Igualmente, con frecuencia requerimos o radiografías o tomografías para determinar la extensión del daño en el tejido pulmonar. Con estas dos herramientas y con un muy juicioso estudio clínico, nosotros podemos determinar la severidad de la enfermedad. La severidad de la enfermedad determina igualmente el tipo de tratamiento que vamos a seguir. Para el EPOC, la terapia está hecha para mejorar la función pulmonar. No podemos generalmente retroceder la enfermedad porque el daño hecho sobre el pulmón por el cigarrillo es irreversible. Es importante anotar que el EPOC tiene una fuerte relación con el consumo de cigarrillo y solo un 10% de los pacientes que no tiene consumo de cigarrillo puede desarrollar EPOC. Por lo tanto, el primer aspecto en el tratamiento es suspender el cigarrillo, que es lo único que suspende la progresión de la enfermedad. Y el tratamiento se hace en la mayoría de los casos con medicamentos inhalados que tienen la gran virtud de que actúan sobre los bronquios y sobre el pulmón directamente y no tienen que ser absorbidos en forma sistémica por el estómago, y por lo tanto los efectos adversos son muy bajos y actúan directamente sobre el lugar de la enfermedad. Con las pruebas de función pulmonar nosotros podemos determinar, de acuerdo a la severidad, si los inhaladores que se van a utilizar son inhaladores de 2 o 3 grupos diferentes de inhaladores, entre los cuales tenemos petados de acción corta, atropínicos de acción corta y larga y corticoides. Con esos 3 medicamentos nosotros podemos determinar si el tratamiento, de acuerdo a la severidad, se hace con un solo inhalador, con 2 inhaladores o con un inhalador que mezcle un medicamento de cada uno de estos 3 grupos. Además de ello, es importante tener en cuenta que no es solo dejar de fumar y usar medicamentos, sino que muy frecuentemente, sobre todo cuando el EPOC es moderado o severo, se requiere también rehabilitación pulmonar. Y en el programa de rehabilitación pulmonar de la clínica, nosotros determinamos, de acuerdo a la severidad, qué tipo de rehabilitación pulmonar se requiere con el servicio de rehabilitación.